Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno. Le damos gracias a Dios por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Amén. ¿A qué vino esta mañana? A adorarle, como dice el canto, a postrarse delante de su presencia. Bueno, ¿por qué? Porque estamos agradecidos con Dios. Ahora le pertenecemos a Él. Somos sus hijos, hemos sido comprados a precio de sangre, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, hermano, es algo maravilloso, algo grande, que a veces no lo dimensionamos con el valor y la grandeza que tiene, pero es algo que no tiene precio, que le pertenecemos a Él. Y pertenecerle a Dios, obviamente te da seguridad, te da esperanza. Y eso te trae paz. ¿Cuánto les gusta la paz? Amén. Sí, hermano. Y hablando de la esperanza, hablando de la seguridad que tiene todo creyente en Cristo, pues quiero compartirles antes de empezar la enseñanza que nuestro hermano Víctor Acosta, tal vez muchos no interactuaron con él. Él tenía algunos, no sé si 6 meses o por ahí viniendo, se sentaba allá atrás, su familia con su hija, su esposa, su nieto. Pues él ya pasó a la presencia del Señor ayer. Y es un momento difícil para la familia, obviamente a nadie le gusta separarse de sus seres queridos. Pero, por otro lado, también podemos descansar en la promesa que estoy hablando, ¿verdad? De aquellos que le pertenecen al Señor, tienen la seguridad de que su vida está en las manos de Dios, segura por la eternidad. Porque para el creyente verdadero, el creyente que ha puesto su fe en Cristo, la muerte no es el final, sino es el principio de la verdadera vida. Amén. Porque esta vida, amén, ya ve, sufrimientos, dolores, pesares, tantas cosas. Pero viene ese día glorioso, amén, glorioso en el cual estaremos en la presencia del Señor y todas estas cosas que tenemos que lidiar en este tiempo, pues ya no estarán. Ya no habrá pecado, hermano. Imagínense, ya no tiene que luchar con el pecado. ¿Cuántos luchan con el pecado? Amén. Amén, ¿verdad? Cada día. Y les digo esto también para invitarlos. El próximo sábado se va a estar haciendo un servicio en memoria a él, donde vamos a dar gracias a Dios por su vida y pues compartir con sus familiares que van a estar. Va a estar acá en el santuario de abajo a las 12 del día. Entonces, si alguien gusta acompañar a la familia, a nuestra hermana, su hija, su esposa, pues está invitado. Va a ser a las 12 del día el próximo sábado, donde tendremos un servicio en su memoria de nuestro hermano que ya está en la presencia del Señor. Amén. Amén. Y así, hermano, pues como les decía nuestro hermano David en los anuncios, después de la enseñanza vamos a participar de la comunión y después de la comunión, al despedirnos, vamos a tener el convivio, y es como se veía que iba a estar caliente, no lo vamos a hacer en el parque, lo vamos a hacer en mi casa, y entonces están todos invitados, ojalá que puedan ir. Aquí el servicio se acaba como más o menos a las 10:30. Yo pienso que en lo que llegan o agarran, no sé, pero más o menos calcule que vamos a estar ahí listos como a las 11:30, 11:15, 11:30. Entonces nos gustaría, no tiene que preocupar por el calor, va a haber aire y va a haber sodas, Urias. Entonces lo esperamos y ojalá que pueda ir, amén. También lo
Lo del bautismo, pues lo teníamos programado para el 15, pero pienso que sería mejor cambiarlo para el mismo día último del mes, último domingo, donde tenemos el convivio, y así acomodamos las dos cosas juntas. Amén. Entonces, si usted está aquí y no se ha bautizado, pues es el momento, déjemelo saber para hacer todos los preparativos. Amén. Entonces vamos así a dar comienzo a la enseñanza de esta mañana, y vamos a ver los últimos versículos del Evangelio de Mateo, del capítulo 13. El capítulo 13 es el verso 53 al 58. Y esta enseñanza le he titulado El resultado de la incredulidad. El resultado de la incredulidad. Verso 53 al 58 dice así la palabra del Señor, en el nombre de Jesucristo. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te agradecemos una vez más la vida. Te agradecemos una vez más las fuerzas que nos das para estar aquí, pero ante todo te agradecemos por la esperanza de la vida eterna, Señor, por habernos librado de la condenación, por haber perdonado nuestros pecados, por habernos redimido, Señor, de la esclavitud donde nos encontrábamos sin esperanza, y habernos ahora, Señor, hecho renacer para una esperanza viva, como dice tu palabra. Ahora, Señor, nos preparamos a oír tu palabra. Sabemos que tu palabra es nuestra vida, Señor, y por ella nos enseñas, por ella nos corriges, por ella nos limpias. Pedimos que en esta mañana, Señor, tu palabra hable a nuestros corazones, y como esa espada de dos filos que es, penetre hasta lo profundo de nuestro corazón, llegando hasta lo más escondido, Señor, en nuestros corazones, y pueda tratar con cada una de nuestras necesidades. Ayúdanos a ser sensibles a ella, ayúdanos a poner atención, ayúdanos a ser humildes para, Señor, escuchar tu consejo, para poner atención a tus advertencias, Señor, y para responder, Señor, con fe a lo que tu palabra nos enseña, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, toma el control y que sea tu Espíritu Santo el que ministre en esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, como introducción a la enseñanza de hoy, espero que sea un poco más corta para entrar a lo de la comunión. Pero lo que vemos aquí entonces, hermano, después de que Jesús prácticamente terminó con las parábolas que él tenía en este capítulo, vemos que hay una transición, ¿verdad? Ahora, una vez más en el ministerio del Señor Jesucristo. El Señor Jesús concluye la enseñanza de las parábolas a sus discípulos y ahora va a moverse a otro lugar. Vemos entonces que Jesús ha terminado su enseñanza sobre los misterios del reino de los cielos. ¿A quién se lo estaba enseñando? A sus
discípulos. Y ahora, hermano, en los siguientes capítulos de aquí de Mateo, vamos a estar viendo, hermano, cómo Mateo nos relata en diferentes escenas aquí en la Biblia que nos muestran las 4 diferentes reacciones de la gente a la invitación a ser parte del reino de Dios. Y ahora siendo el mismo Jesús el que predica e invita para de alguna manera mostrarle a los discípulos, ¿verdad?, lo que Él les acaba de enseñar sobre las reacciones de la gente al estar, ¿verdad?, recibiendo su mensaje del Evangelio. Entonces, prácticamente el capítulo 14, 15, 16 nos va a mostrar escenarios donde vemos cumplido lo que Jesús les está enseñando que iba a pasar entre su primera y segunda venida mientras ellos compartían el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Entonces, tal como Jesús lo advirtió en la parábola del sembrador, en la cual Jesús afirma que al compartir el Evangelio de Jesucristo por medio de la palabra de Dios, va a haber personas que con un corazón endurecido van a rechazar la verdad, van a rechazar a Dios, van a rechazar su reino. Y estas personas, ¿verdad?, son las que representan la semilla que cayó junto al camino endurecido. Y vemos que entonces esto se refiere a un corazón duro que se ha endurecido por causa de la incredulidad. Si se acuerdan, habían 4, ¿verdad?, tipos de tierra, ¿verdad?, y la semilla cayó, uno junto al camino, otro en los pedregales, otro en los espinos y otro en buena tierra. Pues este pasaje que vamos a ver aquí, de alguna manera está representando, ¿verdad?, esa semilla que cayó en ese camino endurecido, donde la semilla no penetró, por tanto vino el enemigo y se llevó esa semilla. Entonces no hizo nada en ese corazón, no provocó nada. Ese corazón permaneció endurecido y rechazó, ¿verdad?, la invitación de ser parte del reino de Dios. Entonces, el enfoque, hermano, en este pasaje bíblico para terminar este capítulo es la incredulidad. Y el poder que tiene la incredulidad, un poder negativo, ¿verdad?, y también los resultados, de alguna manera, que resultan, ¿verdad?, o que provocan esa incredulidad. El verso 58 de lo que leímos, que es el último verso de este capítulo, dice: y no hizo allí muchos milagros, ¿a causa de qué? De la incredulidad de ellos. ¿Quién no hizo muchos milagros? Jesús. Entonces, este versículo, hermano, no significa que la dureza y la maldad del corazón de los hombres tenga poder para frenar el poder de Dios. Eso no quiere decir, sino significa que la incredulidad trae como resultado perderse de la bendición de Dios. Porque donde no se reconoce la necesidad de Dios y de su bendición, eso automáticamente cierra la puerta para recibir el favor de Dios. Y es lo que causa la incredulidad, es el resultado de la incredulidad. No que la incredulidad tiene el poder para de alguna manera frenar a Dios, ¿verdad?, e imponerle que no haga algo, sino que Dios no se puede manifestar, ¿verdad?, en aquellos que no reconocen su necesidad y que no reconocen que necesitan de su bendición de Dios. Lo que hace la incredulidad es que cierra la puerta para recibir lo que Dios te quiere dar, lo que Dios tiene para ti. Pero si tú no reconoces que lo necesitas, pues entonces Dios no lo va a forzar en ti. Amén. Entonces, la incredulidad, hermano, aquí no se refiere solamente a algo que es producto de la ignorancia de una persona, porque muchas veces no crees algo porque no sabes o no tienes suficiente información, ¿verdad? Pero al
obtener la información que necesitas, pues entonces tú crees en eso de alguna manera, ¿verdad? Pero entonces la incredulidad que está hablando este pasaje no se refiere solamente a algo que es producto de la ignorancia o de la falta de conocimiento de una persona, sino tiene que ver con una actitud del corazón que se revela contra la verdad de Dios y te lleva a negar lo obvio. O sea, que te ciega, haciéndote perder de vista lo que verdaderamente importa y te enfoca solamente en lo superficial y en lo humano, concentrándote en tu propia lógica o en tu propio razonamiento, y te niegas rotundamente a ver lo obvio, a pesar de las evidencias y a pesar de toda la información que se te da, que comprueba la verdad de Dios. Este corazón se rebela contra esa verdad y decide no creer en esa verdad. Amén. Entonces, verso 53 dice: y aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí. Como les decía, al principio Jesús termina con la enseñanza a sus discípulos respecto al reino de los cielos. A través de las 7 parábolas que Jesús enseñó, ¿verdad? Él enseñó los misterios del reino de Dios a sus discípulos, pero ahora se dispuso a irse a otro lugar. Jesús había estado en Capernaum, ¿verdad?, por mucho tiempo, y ahí era donde había concentradose para salir de ahí a predicar, y ahí estuvo haciendo milagros, ahí, ¿verdad?, hizo liberaciones, ahí hizo muchas cosas donde demostró, ¿verdad?, que era el Hijo de Dios, que era el Mesías que que Dios había prometido. Había dado evidencias que su poder no era un poder humano, sino era un poder sobrenatural. Y la gente estaba siendo maravillada y estaba sorprendida, ¿verdad? Pero a pesar de todo esto, ¿verdad?, vemos que mucha gente no creyó. Pero entonces, después de que termina de enseñar a sus discípulos las 7 parábolas, ahora él se mueve a otro lugar y dice aquí que va a regresar a Nazaret. Nazaret es la ciudad donde Jesucristo creció. Él no nació ahí, pero fue donde él creció cuando, ¿verdad?, por orden del ángel, se fueron de Egipto y llegaron ahí. Entonces, verso 54 dice: y viniendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? Cuando Jesús regresó a Nazaret, hermano, volvió a hacer lo que Jesús estaba acostumbrado a hacer. Él vivía para anunciar el evangelio. ¿Y qué es lo que hacía? Pues usualmente cuando llegaba a una ciudad, él iba a las sinagogas en el día de reposo. ¿A qué? A enseñar la palabra de Dios, a compartir el evangelio. Es lo que hacía. Y parece que él ya en otra ocasión, ¿verdad?, había, ¿verdad?, compartido ahí con los de Nazaret el evangelio, había enseñado sobre la palabra de Dios. Pero no vamos a ir ahí, pero en el capítulo 4 de Lucas vemos cómo lo rechazaron y cómo al último hasta quisieron matarlo, ¿verdad? Trataron de tirarlo en un voladero, pero dice que como no era su tiempo, él pasó entre ellos y se fue. Pero ahora, después de un tiempo, ¿verdad?, dicen los estudiosos que aproximadamente 1 año, pero son solamente aproximaciones, regresa después de haber hecho todos estos milagros, de haber enseñado en muchos lugares. Ahora regresa otra vez a la ciudad donde creció, ¿verdad?, como es Dios, siempre tratando de dar oportunidades, siempre volviendo a hablar a los corazones e invitando para que crean en Él. Pues Él regresa otra vez, ¿verdad?, a la sinagoga y va a enseñar una vez más ahí. Y dice que cuando la gente otra vez ahí en Nazaret vuelve a oír sus enseñanzas, se maravillan al oírlo hablar y al ver su poder sobrenatural que él
aún, ¿verdad?, estaba de alguna manera demostrando, haciendo un milagros ahí. Entonces, no podían negar ellos lo obvio, era obvio. No podían negar que enseñaba como nadie, como en otros pasajes dice que enseñaba como que tenía autoridad, era diferente como enseñaban los escribas o los líderes religiosos, veían algo especial en él, algo sobrenatural, que se quedaban maravillados, asombrados, y veían los milagros, y un ser humano natural no podía hacer los milagros que él hacía. Entonces, no podían negar lo que era obvio, reconocían su sabiduría y quedaban sorprendidos y admirados porque lo que veían en él no era lo de un hombre natural. Pero aún así, lo que vemos aquí, todo su asombro, toda su admiración, no los llevó a creer en él como el Mesías, como el unigénito del Padre, como el Rey prometido al pueblo de Israel. O sea, que no se convirtieron en fe para salvación prácticamente. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Que hay una gran diferencia entre solo admirar a Jesús a rendirse a Jesús. Y esto de alguna manera también nos trae una enseñanza a aquellos que estamos en Cristo. Porque muchas veces oímos a Jesús, nos admiramos y a veces decimos, qué bonita enseñanza, qué bonito predica o qué bonito enseña. Pero no, ¿verdad? Realmente nos rendimos a lo que se nos está enseñando. Amén. Sino de alguna manera permanecemos incrédulos, ¿verdad?, a la enseñanza que se nos está dando y nos resistimos a obedecer lo que se nos está enseñando. Amén. Aquí está hablando respecto a la fe. Amén. Está hablando respecto a no creer en el Señor Jesucristo, a no creer en su poder, a no creer en su divinidad. Pero de alguna manera esto nos enseña a nosotros como creyentes también que podemos sentarnos a oír y nos gusta la palabra, ¿verdad? Y qué bonita enseñanza, qué bonito sermón, pero no permitir que esa palabra verdaderamente, ¿verdad?, entre en mi corazón, la crea yo y la ponga en práctica. Porque no es suficiente solamente con que me guste o con sentir admiración y qué bonito dice ahí. No, ¿qué tanto permito que esa palabra transforme mi vida y gobierne mi corazón? Porque ahí está si verdaderamente estamos creyendo a esa palabra que estamos oyendo. Amén. Y obviamente se refiere a toda la palabra, porque toda la palabra es inspirada por Dios. Entonces la gente se maravillaba al oírlo hablar, se maravillaba de ver su poder sobrenatural a través de los milagros que hacía, no podían negar lo que era obvio, reconocían la sabiduría de Jesús, aún los hacía quedar sorprendidos y admirados. Se daban cuenta que lo que estaba haciendo Jesús no lo podía hacer un hombre natural, común y corriente. Entonces, eso debería haber causado que ellos rindieran su corazón a Jesús, que creyeran que Él era quien decía ser. Pero aún así, como vemos aquí, ¿verdad?, se endurecieron de corazón, no quisieron creer en Jesús como el unigénito Hijo de Dios, no quisieron reconocerlo como el Mesías, como el Salvador del mundo. En pocas palabras, su admiración, su asombro, no se convirtió en fe que salva. Y esto nos enseña, como les digo, que hay una grande diferencia entre admirar a Jesús, admirar su palabra y en rendirse a Él. Si la persona no se rinde a Él, entonces de nada sirve toda su admiración y todo su reconocimiento. Se puede escuchar sus enseñanzas, se puede reconocer su poder aún, ¿verdad? Puedes emocionarte por un momento con lo que estás oyendo de Jesús,
Pero a pesar de todo eso que tú sientes, también a la misma vez, si no crees, ¿verdad?, en Él, en su deidad, en su papel en la salvación, entonces es como cerrarle el corazón a que Él haga lo que verdaderamente quiere hacer en tu vida. Porque Él no vino a emocionarte o a emocionarme a mí. Él no vino a que le aplaudas o que yo le aplauda. Dice, oh, qué buen maestro, qué bonita palabra, cuánta sabiduría. No, nada de eso, ¿verdad?, sirve si Él no llega a entrar en tu corazón, ¿verdad?, para causar ese nuevo nacimiento en tu vida, para que tus pecados sean perdonados y para que tú puedas, ¿verdad?, recibir la vida eterna que Él vino a dar. Porque dice su palabra, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. O sea, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito de Jesucristo? Dar vida eterna, que la gente no termine en la condenación eterna en el infierno. Obviamente, cuando tú y yo aceptamos al Señor Jesucristo, hay beneficios en esta vida que son consecuencia de tu obediencia a Dios. Pero la prioridad, el enfoque de Dios es tu salvación y mi salvación. Es librarnos de Él la condenación eterna. Es que nuestros pecados sean perdonados a través de aceptar a Jesucristo y podamos restaurar esa relación con Dios para poder nosotros disfrutar de sus bendiciones, de su paz, de su amor y de todo lo que Él tiene para darnos. Amén. Entonces, hermano, en otras palabras, no basta con que diga alguien, qué bonito mensaje, qué bonito habla el predicador. Si no hay fe en la persona de Jesús, no hay transformación de vida. Y si no hay transformación de vida, la persona sigue en la misma condición. Amén. Versos 55 y 56 de ahí de Mateo, capítulo 13. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Decían ellos. ¿No se llama su madre y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Esta gente de Nazaret conocía a Jesús muy bien desde su infancia. Ahí creció Jesús. Ellos conocían a su familia, conocían a José, conocían a María, conocían a sus hermanos, conocían a sus hermanas. Y estaban muy familiarizados con Jesús y con toda su familia. Entonces, hermano, ¿qué pasaba? Su razonamiento humano los hacía tropezar. O sea, no podían ellos concebir que aquella persona que habían visto desde niño crecer, que habían jugado tal vez con él, que lo habían visto entre toda la gente común y corriente, ¿verdad?, podía hacer lo que él decía hacer ahora. No podían concebirlo en su razonamiento humano o en su lógica. Entonces eso les hacía tropezar porque veían a Jesús como uno más. Pues básicamente, ¿verdad?, en sus mentes ellos concluían, este no puede ser quien reclama ser. Lo conocemos bien, es un simple hijo del carpintero y es lo que dice aquí, ¿verdad?, el pasaje. Entonces, hermano, ¿qué pasó aquí? ¿Qué vemos? La familiaridad con Jesús de estas personas, de esta ciudad de Nazaret, les impidió ver ¿qué? ¿Qué es lo que no vean? Su deidad. Porque aunque Jesús era 100% hombre, humano, también era 100% Dios. Entonces, el estar tan familiarizados con la persona de Jesús, con su familia, ¿verdad?, pues les impidió ver la deidad de Jesucristo. Y al mismo tiempo esto causó que lo despreciaran.
usaron su familiaridad con Jesús como una excusa para no creer ellos. Y de alguna manera ellos justificaban su incredulidad y su rechazo haciéndose los ofendidos, porque es lo que causaba. Se hacían los ofendidos. Nos quiere engañar, ¿ya? Lo conocemos. ¿Quién se cree quién es? Nos quiere ver la cara de tontos. Entonces, no solamente lo rechazaron, no solamente no creyeron en él, sino aparte de ellos, aparte estaban ofendidos. Entonces, hermano, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. O sea, los que más le conocían a él personalmente, más dudaban de él. La Biblia nos dice en otro pasaje que aún sus hermanos no creían en él. ¿Verdad? Parece que es Juan capítulo 7, donde habla que sus hermanos no creían en Jesús tampoco. Ahora, dice, lo que Jesús les está diciendo aquí, cuando dice que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, lo que Jesús les está diciendo aquí es que no reconocían quién él era en verdad, y no era por falta de información y evidencia, sino porque se negaban a honrar al que Dios había enviado a traer salvación a este mundo. Tenían al Hijo de Dios en medio de ellos, ¿y qué hicieron? Lo despreciaron. Vemos entonces, hermano, el verso 58. Y dice el verso 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, hermano, ¿qué resultó por la incredulidad? Su incredulidad causó que no recibieran todo lo que Dios quería darles a través de Cristo. En otros lugares Jesús había hecho muchos milagros. Jesús, ¿verdad?, había mostrado su favor en muchas diferentes vidas, pero ahí de alguna manera la incredulidad de la gente de Nazaret limitó lo que Dios quería hacer en ellos. ¿Por qué? Porque ellos decidieron aferrarse a su incredulidad, decidieron, ¿verdad?, no abrir su corazón a la verdad de Dios que se les estaba enseñando, ¿verdad? Y así pasa muchas veces en estos tiempos. También la verdad de Dios sigue tratando de llegar a los corazones, sigue tratando de bendecir las vidas, sigue tratando de traer salvación, de traer esperanza, pero la gente sigue aferrada a su pecado, sigue aferrado, ¿verdad?, a pesar de toda la información, a pesar de la enseñanza, sigue aferrada a cerrar su corazón y a negar lo que es obvio. Están pagando las consecuencias de la manera que viven, ¿verdad? Quisieran un cambio, pero se niegan a aceptar al único que puede cambiar sus vidas. ¿Qué hace la incredulidad? La incredulidad cierra el corazón del hombre. La incredulidad resiste a la verdad de Dios, que es la palabra. La incredulidad rechaza la obra de Dios. La incredulidad impide recibir plenamente la bendición de Dios que tiene para cada persona. Ahora, eso no es porque Dios no quiera hacerlo o porque Dios no pueda hacerlo, sino que cuando una persona se niega conscientemente, ¿verdad?, a creer, a pesar de haber recibido toda la información, todas las evidencias necesarias y suficientes para creer, aún así se resiste y endurece su corazón, pues no puede recibir lo que Dios quiere darle. Por tanto, es la incredulidad la que aleja al ser humano de la bendición de Dios y de su salvación, que es lo que Dios vino a ofrecer a través de nuestro Señor Jesucristo. La gente de Nazaret, hermano, una vez más lo menciono, estaba maravillada al oír a Jesús enseñando en la sinagoga. Pero el asombro o la admiración sin fe no sirve de nada.
El problema no era la forma de enseñar, no eran los milagros y las evidencias sobrenaturales que veían en Jesús. Ellos no tenían ningún problema con ellos, es más, les gustaba ver eso. Y por eso quedaban sorprendidos y admirados. Su problema era con la identidad de Jesús. Ese era su problema y ese sigue siendo el problema hoy en día, ¿verdad? Ese sigue siendo el problema hoy en día. La identidad de Jesús, la deidad de Jesús. Eso es lo que hace a mucha gente tropezar también en nuestros tiempos. La rebeldía y el rechazo sigue siendo en contra de la persona y la deidad de Jesucristo. O sea, con su identidad como Hijo de Dios y como único Salvador del pecado y de la condenación eterna. Ahí es cuando la persona, ¿verdad?, tiene problema, ahí es cuando tropieza, ahí es cuando rechaza, ahí es cuando se niega a creer, ¿verdad? Mateo capítulo 16, verso 13 al 16 dice así. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y entonces Jesús les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? O sea, ¿qué piensan ustedes que son mis discípulos que han puesto su fe en mí? ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Quién decís que yo soy? Dice Jesús. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, la mayoría de la gente no tiene problema en creer en Jesús como un profeta, no tiene problema en creer en Jesús como un buen maestro, no tiene problema en creer en Jesús como un hombre bueno que vino a hacer el bien a este mundo. O sea, no tienen problema con eso. Pero cuando se trata de creer y de reconocerlo como Dios, como el Salvador del mundo, entonces se ofenden, se escandalizan y se niegan a poner su fe en Él. Ahí es donde tropiezan. Pero esa es la clave, hermano. Cuando la persona se niega a poner su fe en Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, esa persona, ¿verdad?, está negando la única oportunidad de salvación para su vida. La Biblia nos afirma que viene un día para todo ser humano donde vamos a morir y vamos a enfrentar el juicio de Dios. Todos estamos condenados. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, todos están separados de Dios en condenación. Y dice que la paga del pecado es muerte. Pero como Dios es rico en gracia y misericordia, dice que la dádiva de Dios es vida eterna, no queriendo que nadie se vaya a la condenación. Pero cuando la gente se resiste a negar a Jesucristo como Dios, como único y suficiente Salvador, como único medio de salvación, entonces, de alguna manera, ¿verdad?, se está afirmando, ¿verdad?, su condenación eterna, como quien dice. Porque si muere en sus pecados, sin aceptar a Cristo, ya no hay solución, ya no hay esperanza. Una vez muerto ya no se puede hacer nada. La esperanza es mientras tenemos vida, pero cuando uno muere ahí se acaba todo. Entonces, Juan 8:24, Jesús le dice a los líderes religiosos, dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no crees que yo soy, que yo soy, o sea, que yo soy Dios. ¿Qué dice? ¿En vuestros qué? Pecados moriréis. Jesús les está advirtiendo una vez más aquí, pero en la advertencia
vemos la gracia y la misericordia de Dios, porque a la misma vez que Él advierte, de alguna manera les está diciendo, vengan a mí. Si me aceptan, yo puedo librarlos. Yo puedo perdonarlos. Yo puedo cambiar el rumbo de su destino eterno. Pero si no quieren creer que yo soy quien digo ser, entonces en vuestros pecados vas a morir y estarás en la condenación eterna. Juan 3, 17 y 18 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? Salvo ¿por quién? Por Él, por Cristo. Dice, el que en Él cree, ¿en quién? En Jesús. ¿Qué dice? No es condenado, pero el que cree, ¿qué dice? Perdón, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en quién. En el nombre del unigénito Hijo de... En eso consiste la condenación. Estudiamos semanas atrás donde dice que el pecado único que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y veíamos conforme a las Escrituras que cuando dice el pecado de la blasfemia del Espíritu Santo es, ¿verdad?, no creer en Jesucristo. Rechazar a Jesús. ¿Por qué? Porque ¿cuál es una de las funciones del Espíritu Santo? Es convencernos de pecado. Convencernos de nuestra necesidad de salvación. Convencernos que Jesús es el único que puede salvarnos. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo es no creer en la palabra del Espíritu Santo respecto a la obra de Cristo como nuestro Salvador. Entonces, el único pecado que Dios no puede perdonar es que no creer en Él, en Jesús. Amén. Todo pecado puede ser perdonado, dice. Todo, no importa lo que hayas hecho, no importa quién seas, no importa lo que piensen de ti, no importa tu pasado, no importa nada. Cuando tú pones tu fe en Jesucristo, cuando tú reconoces que has ofendido a Dios, cuando tú le pides perdón con todo tu corazón y te arrepientes, y reconoces que Jesucristo es el Señor, el Salvador del mundo, todos tus pecados son perdonados y tú vienes a ser una nueva criatura. Y aún vienes a pasar de muerte a vida. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que cree, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, la incredulidad, hermano, no es producto de la falta de información y de conocimiento de la verdad únicamente, porque muchas personas oyen esta verdad, pero aún se niegan, ¿verdad?, a aceptarla. Pero ya no es por falta de información o falta de saber, sino la raíz de la incredulidad, hermano, tiene que ver con un corazón perverso que ama su pecado. Ahí está la raíz de la incredulidad. Es un corazón perverso que ama el pecado y no está dispuesto a apartarse de él. Juan 3, 19 dice, y esta es la condenación. ¿Qué dice? Que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, ¿qué? Eran malas. Las tinieblas representan el pecado, hermano. La luz es nuestro Señor Jesucristo. Y la condenación consiste en que el mundo, a pesar de ver la luz, a pesar de recibir la invitación de parte de Jesús a ser parte del reino de Dios, ellos deciden rechazar esa invitación, cerrar su corazón, permanecer en la oscuridad. ¿Por qué? Porque aman su pecado. Aunque les está dañando, aunque les está causando muchos problemas, aunque les está
causando un vacío en el corazón. Aunque no son felices verdaderamente, pero aman el pecado y no quieren soltarlo. Y por cuanto no quieren soltar el pecado, no quieren cambiar de hacer lo que han hecho, porque es lo único que saben hacer, y no están dispuestos en poner toda su confianza en Jesús para que Jesús los transforme, entonces mejor quieren permanecer en las tinieblas. Juan capítulo 8, verso 12, dice, otra vez Jesús habló diciendo, ¿qué dijo? Yo soy la luz, acá están las pantallas, pienso. Otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Qué dice? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que decide poner su fe en Jesucristo, el que decide confiar en Él, el que decide rendirse a Él, ya no tiene que andar en tinieblas. Jesucristo lo puede liberar. Jesucristo puede cambiar su vida, puede transformarlo. Y ahora puede ser trasladado de las tinieblas a su luz. Y la luz de Jesucristo es vida. Es vida, hermano. Entonces, hermano, el problema con esta gente de Nazaret en este pasaje no fue falta de luz. Tenían a ¿quién es la luz? Lo tenían en persona. Estaban siendo enseñados por el mismo Jesús. Estaban viendo los milagros sobrenaturales de Jesús. Entonces el problema de ellos, hermano, no fue la falta de luz, no fue la falta de conocimiento, no fue la falta, ¿verdad?, de saber sobre el reino de Dios, hermano. ¿Qué fue? Fue la falta de fe. Escucharon la palabra, pero decidieron no abrir el corazón. Y escuchar la palabra y no abrir el corazón sigue siendo rebelión e incredulidad. Y eso nos debe de hablar a nosotros también muchas veces, hermano. Porque podemos estar aquí escuchando la palabra, pero no abrir el corazón a lo que la palabra nos enseña. Y de alguna manera con eso estamos mostrando rebeldía y incredulidad. Porque la palabra nos está diciendo el camino correcto. Nos está enseñando sabiduría, nuestra manera de vivir, lo que debemos de evitar, lo que debemos de hacer, lo que debemos de buscar. Y yo lo estoy oyendo aquí, pero saliendo de aquí me olvido de eso y no busco practicarlo y no le pido a Dios que me ayude. Entonces, hermano, de alguna manera también yo estoy siendo rebelde y incrédulo. Aunque estoy en Cristo, aunque creo que es mi Señor, que es mi Salvador, aunque creo, ¿verdad?, que Él me ha dado vida eterna ahora, que ha perdonado mis pecados, que estoy seguro en sus manos. Pero en la vida práctica, ¿verdad?, si yo no pongo, ¿verdad?, sus enseñanzas de alguna manera como prioridad para que dirijan mi vida, estoy mostrando de alguna manera rebelión e incredulidad a lo que Él me está diciendo. Por otro lado, amén. Tenemos que tener cuidado eso como creyentes. ¿Por qué, hermano? Porque, hermano, ¿qué es el contraste de la incredulidad? La fe. Fe, ¿verdad? Entonces, dice Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Este camino es por fe. Dice su palabra que en Efesios que por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿La fe en quién? En Jesús. La salvación, el perdón, la vida eterna, todo es un regalo de Dios. No tenemos que hacer nada. Es más, no podemos hacer nada que pueda pagar por la salvación. Es un regalo gratis para nosotros, ¿verdad?
Jesucristo pagó un precio muy grande, pero para nosotros es un regalo. Pero ese regalo solo lo podemos obtener por medio de ¿qué? De la fe. La fe en las enseñanzas de Jesús solamente. La fe, obviamente, debemos de creer lo que nos enseña porque es la palabra de Dios. Pero ante todo, para entrar al reino de Dios tenemos que poner nuestra fe en Jesucristo como lo que Él es, el Hijo de Dios, el Salvador de este mundo. Y como dice la palabra de Dios, el único medio de salvación dado a los hombres en esto. Dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo, hombre. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, la pregunta en esta mañana, si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, que has oído de Cristo, que has oído sus enseñanzas, ¿verdad? ¿Cómo miras a Jesús? ¿Quién es Él para ti? Eso es una pregunta muy importante, porque no es suficiente tenerlo como un buen maestro, no es suficiente tenerlo como un profeta, no es suficiente tenerlo como un hombre bueno que hizo el bien a todos, no, eso no sirve de nada. Son verdades, pero no sirve para la salvación. Lo vemos en esta gente, despreciaron, ¿verdad? Y se negaron a reconocer que Jesús era quien decía ser, el Hijo de Dios. Negaron, ¿verdad?, su deidad. Lo vieron como un simple humano más. Ahora, ¿cómo miras tú a Jesús? ¿Quién es para ti? Independientemente de lo que tú creas y yo crea, Jesús dice, como les digo, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Solo en Él hay perdón de pecados, solo en Él hay reconciliación con el Padre, solo en Él hay salvación y vida eterna. Por tanto, como dice también otra parte en su palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Deja de vagar en tu incredulidad y en tu propia prudencia y conocimiento. Deja de pensar lógicamente, deja de tratar de razonar las cosas espirituales con tu mente humana. Pon tu fe en Cristo. Ríndete a Él. Y vas a poder recibir la grande bendición de la salvación. Vas a recibir el perdón de tus pecados. Vas a experimentar el nuevo nacimiento. Vas a pasar a ser hijo de Dios. Vas a pasar a ser ciudadano de los cielos. Todo esto pasa en el segundo, fracción de segundo que tú verdaderamente te arrepientes y pones tu fe en Jesucristo. Así sucede todo esto. No tienes que hacer nada. Solo tienes que creer y poner tu fe en Él. ¿Por qué? Porque la incredulidad es la única que no permite recibir la gracia y la bendición que Dios quiere darte. Entonces, si tú estás aquí en esta mañana y quieres recibir a Cristo, estás cansado, pero en esta mañana quieres ser más que un simple oidor o un simple admirador. En esta mañana quieres rendirte. Quieres dar un paso al frente y decir, aquí estoy. Entra en mi corazón, cambia mi vida, te necesito. Si tú lo quieres en esta mañana, podemos orar por ti. Cada uno de los que están aquí, pasamos por esto, ¿se acuerdan? Ese momento que tuvimos que rendir nuestra vida a Cristo. Entonces, si tú estás aquí en esta mañana y quieres, podemos hacer una oración contigo. Ahora, esa oración lo hacemos en fe. Pero te engañaría yo si te dijera que orando ya pasó. No, vamos a ver si pasó verdaderamente con el tiempo, con tu caminar.
Porque otra cosa que nos decía la parábola del sembrador es que solo la semilla que cayó en buena tierra dio fruto. Eso nos dice que cuando la palabra de Dios verdaderamente entra al corazón y produce la fe para salvación, la vida de esa persona no puede seguir igual. Y su transformación va a dar testimonio de que su confesión y esa oración que hizo al principio fue producto de un arrepentimiento sincero. Si se hace la oración, pero la persona sigue viviendo como vivía antes, entonces quiere decir que no pasó. Solamente fue un momento de remordimiento, de emoción, pero no pasó nada. Amén. Entonces, oramos en fe, pero la cosa está ya entonces entre Dios y la persona. Es algo personal. Amén. Ahora, no vas a cambiar y ser ya alguien perfecto, pero como dice, unos al 30, tu vida va a empezar a dar un giro donde Dios va a ser parte de tu vida ahora, donde su palabra va a ser parte de tu vida y donde poco a poco esa palabra va a ir transformando tu corazón, tu manera de pensar, tu manera de vivir. Porque ya ahora Dios viene a ser la prioridad para tu vida. Amén. Entonces, ¿hay alguien aquí que quiere aceptar a Cristo? Puede ser alguien que está aquí por mucho tiempo, ¿eh? En las iglesias hay muchas personas. Nunca se sabe, entonces siempre hay que hacer la invitación, y cada uno hay que examinarse, ¿verdad? Porque la única aseguranza válida es Cristo, amén. Porque no va a ser que, ¿verdad? Como aquí que tenemos aseguradas todas las cosas, pero qué triste sería que estés pagando una aseguranza según tú y al último cuando tengas un accidente descubras que era una aseguranza falsa, ¿verdad? Pues no, la única aseguranza verdadera para la vida eterna es Cristo Jesús. Amén.